Apple actualizó sus nuevas MacBook Pro de 14 pulgadas, de 16 pulgadas y también su iMac de 24 pulgadas, implementando la nueva generación de chips M3, M3 Pro y M3 Max. El pasado lunes 30 de octubre tuvimos uno de los eventos de Apple más raros y especiales que ha habido en los últimos años. Esto es porque primero duró solo 30 minutos, duró muy poco, pero también porque utilizaron una temática como estilo Halloween, pero justo el evento fue para mostrar las capacidades que traen esta nueva generación de chips. Y primero empecemos a hablar de los cambios que hubo en las MacBook Pro de 14 pulgadas y 16 pulgadas. Entonces ahora las opciones de MacBook se pusieron muy interesantes porque eliminaron la versión de 13 pulgadas y ahora solo dejaron la de 14 y la de 16 pulgadas. Esto es muy interesante porque la versión de 14 pulgadas incluye 3 opciones de chip. Incluye desde el M3, el M3 Pro y el M3 Max. Lo hace más accesible teniendo esta opción de MacBook. Desde 34,999 pesos mexicanos ya lo tienes con un chip M3, lo cual es un chip tal vez no tan potente, pero esta versión es más para aquellos profesionales que tal vez apenas van empezando en su camino y necesitan tal vez esta MacBook por los puertos que ofrece, por el puerto SD o HDMI, por los 3 puertos USB-C Thunderbolt, por el puerto MagSafe para cargarla con la pantalla, con este diseño tan increíble que tiene esta Mac. Yo que tengo este diseño de MacBook de la MacBook Pro de 14 pulgadas, me ha servido bastante en la cuestión de puertos conforme al uso profesional, ya que como se podrán dar cuenta yo soy creador de contenido, utilizo mucho lo que es el puerto HDMI para un monitor extra que está acá atrás de mí, el puerto SD para pasar rápidamente cualquier video, cualquier foto que esté tomando al momento. Entonces el que te pongan esta opción está simplemente increíble, y el que dejan estas dos opciones lo hace una opción más interesante y más accesible para todo tipo de usuarios profesionales que apenas empiezan esta carrera o que quieren lo mejor de lo mejor yéndose al chip M3 Max. Antes de seguir con este video te recomiendo que te suscribas al canal si es que te está gustando el contenido, si te gustan este tipo de videos, y me sigas en mis otras redes sociales tales como TikTok e Instagram para más contenido con videos cortos y tutoriales de todo tipo de tecnología. Pero bueno, sigamos con el video. Ahora, de funciones, características extras, realmente no agregan tantas. Mantienen la misma pantalla de 14.2 pulgadas, mini LED, 120 Hz con las mismas 6 bocinas, 3 micrófonos con calidad estudio, el mismo diseño con las mismas dimensiones, la cámara de 1080p. Realmente mantienen todas esas características igual y todas las específicas también. Lo único que podría cambiar es que el brillo ahora en contenido SDR aumenta de 500 a 600 nits. Se mantiene lo mismo en contenido HDR con 1600 nits, pero por ejemplo a comparación de la primera versión mejora en el Wi-Fi con Wi-Fi 6E, lo cual pues va a hacer que la conexión sea más estable, más rápida, y con el Bluetooth 5.3 en vez de 5.0, lo cual ayuda más a cuando conectas muchos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo a tu computadora, lo cual suele pasar más. ¿Por qué? Porque puedes conectar un teclado tal vez y luego un mouse y al mismo tiempo unos audífonos, pero a veces hasta un cuarto dispositivo accesorio. Y sí, mejoran en la batería ahora de 70 a 72.4 watts. No es mucho, pero sí va a aumentar tal vez una hora más navegando por internet o tal vez unas horitas más en video. Y con esto también te van a dar un adaptador de corriente de 70 watts en vez de 67 que te daba la versión base como tal. Y bueno, el mismo adaptador de corriente de 96 para ya los procesadores M3 Max. Pasando ahora a hablar de la familia de los chips M3, M3 Pro y M3 Max y cómo se integran en estas computadoras o en estas MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. Pues bueno, los cambios vienen en que ahora, por ejemplo, comparado con el M1 Pro o el M1 Max, a diferencia del M3 Pro y M3 Max, ahora vas a poderle agregar un CPU de hasta 16 núcleos a diferencia del de 10 núcleos máximo que podías agregar. De igual forma, en el GPU va a tener una nueva generación de GPU, esto con una nueva función que se llama Dynamic Caching, que básicamente esta función lo que va a hacer es que va a optimizar mejor el uso de memoria en la tarjeta gráfica. ¿Qué significa esto? Que va a utilizar la memoria exacta para la aplicación que estés usando. Esto para que no solo sea más eficiente, más potente, pero también para que consuma menor energía y te dure más la batería. Pero como les comentaba, el GPU ahora llega hasta 40 núcleos, que antes solo llegaba hasta 32 núcleos, y ahora te van a dar la posibilidad de aumentar hasta 120
128 GB de memoria RAM, a diferencia de los 64 que antes podías con lo que sería el chip M1 Max. Ahora con el M3 Max llega hasta 128, algo que solo te entregaba el chip M2 Ultra o M1 Ultra. Por ejemplo, el chip M3 te va a entregar la opción de tener un CPU de hasta 8 núcleos, un GPU de 10 núcleos y hasta 24 GB de memoria RAM. Esto sí se mantiene casi igual a las versiones pasadas de M2 y M1, pero pues igual cambia en su nueva generación de tarjetas gráficas, que va a ayudar a ese mejor rendimiento y utilizando menos energía. Y conforme a los motores multimedia para decodificar, aquí va a incluir uno nuevo en esta serie de chips, el cual es una decodificación AV1. De igual forma, estos chips, más que nada el M3 Max, va a incluir lo que sería un Ray Tracing acelerado por el hardware, lo cual lo hace extremadamente increíble cuando vas a jugar videojuegos y quieres esa fidelidad del ambiente, que te dé las sombras, que te dé los detalles más claros que puedes tener. Y también pues obviamente ya con programas que conlleven un modelaje 3D o animación u otros ejemplos. Y si querían saber si este chip va a ser mucho más rápido o no, sí lo va a hacer, y mucho más rápida, porque ahora incluye un chip de 3 nanómetros, lo cual lo hace más rápido y más eficiente. No solo eso, pero también por ejemplo en incremento de rapidez, de potencia, casi va a tener un incremento del 30% a diferencia del M2 en lo que sería el CPU, y un 50% de incremento de potencia a diferencia del M1. Y por ejemplo en el Neural Engine, que es el que se encarga de toda la inteligencia artificial, va a tener un incremento del 60% en esa potencia, en esa rapidez. Y de igual forma con esta nueva generación de tarjetas gráficas simplemente va a hacer que todo ese proceso cada vez sea mucho mejor. Y a partir de la versión M1 Pro agrega un nuevo color, lo que sería el Space Black. Antes teníamos como el plata y luego el gris como espacial, pero ahora es negro espacial, lo cual se va a ver increíble y muy fino. Ahora te voy a decir rápidamente cuáles son las diferentes opciones que te puedes comprar. Entonces, primero la MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M3 solito empieza desde 34,999 pesos mexicanos. Esto incluyendo un CPU de 8 núcleos, un GPU de 10 núcleos, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Después pasamos al M3 Pro, lo cual empieza a partir de 44,999 con el nuevo color Space Black. Incluye un CPU de 11 núcleos, un GPU de 14 núcleos, 18 GB de RAM y 512 de almacenamiento. Después pasamos al M3 Max, lo cual cuesta 74,999. Tiene un CPU de 14 núcleos, un GPU de 30 núcleos, 36 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Y después pasamos a lo que sería el MacBook Pro de 16 pulgadas. La versión M3 Pro empieza desde 54,999 con un CPU de 12 núcleos, un GPU de 18 núcleos, 18 GB de RAM y 512 de almacenamiento. Y después el M3 Max en 79,999 pesos mexicanos con un CPU de 14 núcleos, un GPU de 30 núcleos, 36 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Y ahora pasando a hablar del iMac de 24 pulgadas, no hay mucho que hablar, realmente tienen la misma funciones, mejoraron casi en las mismas cosas como el Bluetooth 5.3, como el Wi-Fi 6E, pero digo, aparte de eso, lo más importante es que ahora incluye el chip M3, solo el M3, no el M3 Pro, no el M3 Max, solo el M3, entonces tiene como esas mismas mejoras en el chip M3, y este conforme a sus precios va a empezar en 29,999 pesos mexicanos con un CPU de 8 núcleos, un GPU de 8 núcleos, 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Y luego después pasamos a la versión de 34,999, la cual incluye 2 puertos más de USB 3, Gigabit Internet y además el Magic Keyboard con Touch ID. Este con un CPU de 8 núcleos, un GPU de 10 núcleos, 8 GB de RAM y igual 256 de almacenamiento. Y bueno, ¿qué te parecieron estas nuevas MacBooks, esta nueva iMac? Espero que te haya gustado y bueno, nos vemos hasta la próxima.